Entonces vamos a arrancar con el tema 1, que es introducción a la contabilidad. Como les decía, aquí lo que vamos a hacer es aprender conceptos. Por favor, no duden en levantar la mano. Cualquier consulta que tengan, por favor. Nadie nace aprendido. Tal vez hay cosas que les resulten sencillas y otras que no tanto. Entonces, por favor, si tienen cualquier consulta, no duden en levantar la mano. Esta parte está en la antología en el capítulo 1. El capítulo 1 es la introducción a los conceptos contables. Entonces, también pueden ir leyendo. Pueden ir leyendo esta parte del capítulo 1. ¿Verdad? Que apenas tengan la antología, sería bueno que se lean el capítulo 1. Nos vamos a ir arrancando con esto de acá. Bueno, a ver cómo nos va. Ok, lo primero es hablar un poco sobre el comercio, ¿verdad? Porque a partir del comercio también es que van a hacer la necesidad de la contabilidad. Entonces, cuando hablamos de comercio, tenemos que saber primero en qué consiste. ¿Qué es el comercio? Bueno, el comercio es un proceso de producción, comercialización y venta de servicios o artículos que cubren necesidades de las personas. Es decir, yo tengo algo, usted necesita algo, entonces yo le facilito ese algo que usted necesita. Estos servicios o productos pueden ofrecerse a nivel público, ¿verdad? O cuando es el Estado quien lo ofrece, o también a nivel privado. Pero básicamente nace, o la actividad comercial nace con el trueque, ¿verdad? ¿Qué era el trueque? En aquellos años, en aquellas épocas más bien, era, por ejemplo, que una persona, qué sé yo, cosechaba maíz y otra persona caña. Entonces intercambiaban la caña por maíz o la caña por frijoles o etcétera, ¿verdad? Entonces nació a partir del trueque, que era el inventario de mercancías para cubrir necesidades, y de ahí, conforme han pasado los años, pues hemos llegado ya al punto actual en donde es un proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. A partir de esta modernización también tenemos diferentes tipos de comerciantes y diferentes tipos de empresas. Si alguien tiene dudas, ya saben, me levantan la mano y con todo gusto. Entre los tipos de comerciantes tenemos dos. Usted puede ejercer una actividad comercial siendo una persona física o siendo una persona jurídica. Si lo hacemos siendo personas físicas, lo podemos hacer a título personal, o sea, como que yo ejerza mi profesión como Susana Badilla Quesada, o bien tener una empresa unipersonal, que sería una empresa individual de responsabilidad limitada a mi nombre, o una empresa de un único dueño, que se conocen como empresas individuales de responsabilidad limitada. También podemos ejercer el comercio como personas jurídicas. Las personas jurídicas, ahorita vamos a entrar más en detalle, pero las personas jurídicas son varios socios que se unen, dos o más socios que se unen para brindar juntos un servicio o actividad. Dentro de los tipos de empresas vamos a tener las lucrativas, que son las que buscan la generación de ganancias, las no lucrativas, que no tienen como fin generar ganancias, sino normalmente una ayuda o bien social, y las organizaciones gubernamentales, que en este caso podríamos hablar, por ejemplo, de el ICE o de Recope. En el caso de organizaciones no lucrativas, podríamos hablar de Obras del Espíritu Santo, por ejemplo, o cualquier asociación que busque ayudar. Y en las lucrativas, pues cualquier empresa como Walmart o como La Gloria o como Carrión o cualquier empresa que busque o que tenga como finalidad la generación de ganancias. Ok, seguimos. Dentro de las personas jurídicas vamos a tener básicamente 4 tipos. Sin embargo, en el país, la que más se utiliza es la conocida sociedad anónima. ¿Ok? Entonces, tenemos las sociedades en nombre colectivo,
tenemos las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y las sociedades anónimas. En primer lugar, la que se utiliza es esta y en segundo lugar esta. Esto que está acá, chicos, está basado en el Código de Comercio. ¿Okay? Les cuento que la sociedad en nombre colectivo es una en la cual los socios, ¿verdad?, van a responder de modo subsidiario e ilimitadamente sobre la empresa. Por ejemplo, digamos que la empresa tuvo un problema y la demandan. Cuando la demandan, la empresa pues pierde todo lo que está a nombre de la empresa, pero como hay como un fin de esta sociedad es responder de modo subsidiario e ilimitado, quiere decir que no solo se responde con los bienes de la compañía, sino también con los bienes de cada uno de los socios. Estas empresas, otra particularidad que tienen es que dentro del nombre, ¿verdad? O la razón social, siempre va a haber el apellido de uno o más socios y van a poner en la parte del final y compañía. Por ejemplo, qué sé yo, Vargas y compañía, o Badilla y compañía, o Vargas y Badilla, compañía. Entonces siempre van a ver los nombres de los socios reflejados en la razón social. Entonces, por eso es una de las que se utilizan poco realmente, ¿verdad? Porque como les digo, hay una responsabilidad ilimitada. Entonces, las personas obviamente no quieren pues perder sus activos personales. Después tenemos la sociedad en comandita simple, tampoco se utiliza, en este momento prácticamente no se utiliza. En este caso vamos a tener socios que se conocen como comanditados y socios comanditarios. En el caso de los socios comanditados, estos van a ser los administradores, ¿verdad? Y los comanditarios van a ser los que aportan el capital. Entonces, eran sociedades en las cuales había un socio que aportaba el capital y otro que administraba y se repartían las ganancias. Igualmente, ponían el nombre, ¿verdad?, de los socios y también el aditamiento y compañía. Pero por ese motivo, ¿verdad?, también como había un acto de buena fe de por medio, tampoco se utilizan mucho porque ahí era como poner mi capital en manos de otra persona. La sociedad de responsabilidad limitada es muy parecida a la sociedad anónima. Entonces voy a arrancar explicando la sociedad anónima. La sociedad anónima tiene varios socios y cada uno aporta cierto capital. Ese capital se divide en acciones. Por ejemplo, supongan que el capital inicial es 1.000.000 de colones. Entonces, Juanito puso 500.000, el otro puso 300.000 y el otro puso 200.000. Entonces, hay 3 socios, uno tiene un 50%, otro un 30% y otro un 20%. ¿Okay? El capital está dividido en acciones. Entonces, si fueran 10 acciones, entonces el que aportó 500.000 tiene 5, el que aportó 300.000 tiene 3 y el que aportó 200.000 tiene 2 acciones. Siempre igual lleva el nombre, la razón social y se le agrega al final SA o sociedad anónima. Una ventaja que tiene la sociedad anónima es que además de que el capital está dividido en acciones y podemos determinar fácilmente cuánto es la participación de cada uno de los socios, es que hay una responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir responsabilidad limitada? Bueno, que en caso de una eventual demanda, si algo sucediera, se paga o se cubre todo hasta donde dé el capital de la sociedad, es decir, hasta que la sociedad quede sin nada, pero no toca el capital personal de los socios. Entonces, por eso es que es de las más seguras y de las que más se utilizan. Si alguien tiene dudas, me levante la mano con todo gusto. La sociedad de responsabilidad limitada es muy, muy parecida a la sociedad anónima, solo que en la sociedad de responsabilidad limitada, en lugar de repartir el capital social en acciones, el capital va a estar dividido en lo que se conoce como cuotas nominativas. ¿Okay? Entonces, igualmente,
son cuotas y uno tiene 5 cuotas, otro tiene 3 cuotas y otro tiene 2 cuotas. Igual pueden haber más socios, un montón más de socios. Yo creo que básicamente sería eso y que al final las sociedades de responsabilidad limitada se les agrega LTDA, EBITDA o SRL, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ok? Entonces, esos son los tipos de personas jurídicas que también prestan servicio. También podríamos dividir las empresas según su actividad económica. En este caso vamos a tener 3 tipos. Las empresas manufactureras, las empresas comerciales y las empresas de servicios. Digamos que la más completa es la manufacturera, porque la manufacturera compra una materia prima, hace un proceso y ya obtiene el producto terminado, el cual se le vende a sus clientes o distribuidores. Un ejemplo podría ser la Bimbo, la Coronado, la Monteverde. Las empresas comerciales son las que se dedican a la compra y venta de productos terminados. Entonces, compran un producto, pero ya ellos no están involucrados en el proceso productivo, sino que compran ya el producto listo para la venta. Por ejemplo, Automercado, La Gloria o La Universal. Y las empresas de servicios que venden servicios en lugar de productos. Por ejemplo, los médicos, los abogados, los ingenieros, los contadores. Ellos venden servicios de asesoría o de servicios médicos o de servicios legales, etc. Entonces, también podemos encontrar empresas en donde se mezclen estos tipos de empresas, ¿verdad? Podríamos encontrar una empresa que tenga manufactura y a la vez sea comercial. ¿Alguien me quisiera ayudar con algún ejemplo? ¿Quién se les ocurre que puede tener mezclada manufactureras y comercial? Se me ocurre, bueno, la Dos Pinos. ¿Por No qué? sería un... La Dos Pinos hace un proceso, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué venden productos terminados, Sara? helado, por ejemplo. Sí, pero digamos, si ellos tienen puestos de venta, ¿verdad? Específicos de sus productos terminados, a los clientes, y o tienen, por ejemplo, la estación donde venden ya un producto terminado. Otro ejemplo podría ser, no sé si alguien más me quiere ayudar con un ejemplo. Productos como las microempresas que ellos mismos, o las pequeñas empresas o artesanales así, que ellos mismos crean producto y lo venden. ¿Me escucha? Melanie es, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Por ahí también levantó la mano Sadie. Sadie. Bueno, creo que también como un restaurante que vende productos que hace y manufactura en el propio lugar y también vende cosas que ya están hechas como la Coca-Cola o los tragos. Exactamente, o tal vez venden cajetas, que siempre tienen como cajetas, ¿verdad? Y esa es otra opción. Por ahí me levantó la mano alguien más. Julián. Profe, también empresas que tienen su propia marca entran en esa categoría, así como ¿Su combinada. propia qué? Perdón, no te escuché. También empresas que tienen como su propia marca entran en esa categoría combinada, por así decirlo. Podría ser, por ejemplo, qué sé yo, Walmart. Walmart podría Sí, ser, ajá, y también podría ser manufacturera y comercial, porque también, bueno, tiene sus propias fábricas, ¿verdad? Y tiene la venta al detalle. Y además, por ejemplo, en las panaderías o automercado que tiene una panadería, entonces ahí realiza un producto, ¿verdad? Lo fabrican ahí mismo y después también lo venden. Entonces sí hay mucha mezcla de empresas. O por ejemplo, empresas constructoras que venden las casas ya terminadas y también prestan el servicio de elaboración de planos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Les quedó claro, muchachos? Levántenme las manitas así para saber que está entendido y si está claro. Ah, Joshua, ¿es duda o es que estás claro? No, profe, que estoy claro. Ok,
Entonces, es la que es así. Las que están en las expresiones, creo que es. Ah, ok, el del de ello. El que es así, ajá. Ah, ok, ok. Ok, pura vida. Muy bien, seguimos entonces. Si igual si tienen alguna duda o quieren aportar algo. Esta parte es muy bonita, esta parte de los documentos comerciales. Voy a hacer lo más rápido posible porque son muchos y, ¿verdad? Quiero como avanzar bastante. Les cuento que una particularidad que tiene la contabilidad es que surge a partir de un documento comercial. ¿Por qué? Porque la contabilidad se basa en hechos fehacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Se basa en hechos que puedo corroborar, que sucedieron. Entonces, ¿cómo lo puedo corroborar? Con los documentos comerciales. Entonces, voy a arrancar con los documentos comerciales para que tomen nota por ahí. Esta información donde se describe cada uno de los documentos comerciales está en la página 9 de la antología. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar con el vale. Este que está aquí. Bueno, el vale es un comprobante de una entrega de dinero. Por ejemplo, se utiliza mucho en las empresas cuando se les da adelanto de salarios a los empleados. Y esta práctica se utiliza muchísimo, sobre todo en lo que son constructoras o en lo que son también talleres. En estos lugares se practica mucho el adelanto de salario, entonces se les adelanta a los empleados dinero y ellos firman un vale por el monto que se les giró. Después tenemos, si tienen dudas me preguntan, después tenemos el recibo y la factura. Bueno, estos dos van de la mano, porque es el recibo de dinero y la factura. La factura, muchachos, bueno, hoy día las facturas son digitales, aunque si bien nos entregan una factura también de manera física, que aquí me estoy encontrando una, por ejemplo, del más por menos, ¿verdad? Las facturas tienen que cumplir con ciertos detalles, por ejemplo, el nombre de la compañía, la cédula jurídica, el número de teléfono, la descripción de lo que me están vendiendo. Aquí tengo una factura, entonces la estoy viendo. Ahora deben incluir, ¿verdad? ¿Qué incluye IVA y qué no incluye IVA? El total a pagar, ¿verdad? Información básicamente de la compañía. Y está el recibo de dinero, pero por eso es que quiero explicar los dos. Recuerden que hoy día existe la facturación electrónica, entonces la factura electrónica, antes las facturas iban hasta firmadas por la persona que nos la hacía, ¿verdad? O por el dueño de la empresa, ya eso no sucede, sino que ahora está la factura electrónica que más bien nos llega a nuestro correo electrónico. Resulta que, por ejemplo, para que vean la diferencia entre una factura y un recibo, yo hoy voy a Importadora Monge y compro un televisor. ¿Ok? Pero compro ese televisor a crédito. Entonces, esa factura que me van a emitir, ¿es una factura a crédito o a contado? ¿Quién me dice? A crédito, ¿verdad? Es una factura a crédito, correcto. Entonces, las facturas a crédito nos ponen ahí crédito. Nos marcan una casita o una parte donde dice a crédito. Muy bien. Resulta que cuando yo voy a pagar esa pantalla que compré, cada vez que voy y realizo un pago, ellos ya no me van a emitir una factura porque la factura se emite en el momento en el cual se da o la prestación del servicio o la transferencia del activo. Y cuando yo compré la pantalla, me traje la pantalla para la casa. Perdón, dije activo, del bien en realidad. Y en el momento en el que me traje la pantalla, ellos me la entregaron, se dio la transferencia del bien. Cuando se da la transferencia del bien, se da la entrega de la factura. Entonces ellos me dieron la factura, pero ahora cada vez que yo voy a pagar, cada vez que hago un pago, ellos lo que me van a dar es un recibo de dinero.
Entonces, el recibo de dinero es la prueba de que yo estoy realizando el pago de la pantalla. Y la factura es la prueba de que compré la pantalla. ¿Está clara esa diferencia, muchachos? Déjenme saber, por favor, que está claro con las manitas. Y si no, con todo gusto, les explico. Ok, Profe, Yasmín dice que está claro. Por ahí Esteban, muy bien. profe, ¿Alguien no le quedó claro? a mí, profe, es que se me pegó un poco y no entendí la explicación. Ok, vamos a ver. Cuando le dan el bien, o sea, en el momento en el que usted se lleva la pantalla a casa y se da la transferencia del bien, en ese momento a usted le dan una factura, que es el comprobante de que usted adquirió esa pantalla. ¿Estamos claros, Kendall? Sí, Ok. Ahora, como era crédito, en el momento en el que vas a pagar y vas a hacer abonos, ¿verdad? En ese momento te van dando recibos de dinero. Entonces, esa es la diferencia entre una factura y un recibo de dinero. ¿Está claro, Kendall? sí, ahora sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por ahí veo a Julián y a Francini con la manita levantada. Profe, es para ver si entendí, o sea, el recibo es como la factura, pero en tractos. No, el recibo es la prueba de que usted pagó la factura. Pagó. Es un recibo Ok, gracias. Ujú. ¿Estamos? Sí, gracias. Incluso en algunos lugares, cuando pagas de contado, te dan la factura y te dan engrapado un recibo de dinero, ¿verdad? Porque está la prueba de que estás pagando. Julián, ¿te quedó claro? Sí, profe, seguro levanté la otra. Ah, bueno, listo. Muy bien. Seguimos entonces. El cheque, muchachos, bueno, ahora existe el cheque electrónico. Sí, Andrés. Profesora, quisiera hacerle una pregunta respecto a la factura antes de pasar al cheque. Sí, dígame. Por ejemplo, en las microempresas que están inscritas ante el Ministerio de Hacienda con el régimen de tributación simplificada ¿Correcto? y que estas empresas no están en la obligación de emitir factura electrónica, entonces, ¿cómo se manejaría o cómo se maneja eventualmente el tema de las facturas para que tengan validez en el tema contable? Ok, muy bien. Excelente pregunta, Andrés. En el caso de las empresas que están en régimen simplificado, si bien es cierto, ellos no tienen la obligatoriedad de emitir una factura electrónica, sí se encuentran en la obligación de emitir una factura. Una factura, aunque sea una factura de un facturero de estos que venden, con un sello, eso sí, que diga el nombre de la empresa, la cédula y régimen simplificado. ¿Ok? Entonces, igualmente están en la obligación de emitir factura. Ahora bien, como esos son negocios muy pequeños, ellos manejan un tipo de contabilidad que se conoce como contabilidad de gancho. Entonces, ellos nada más van registrando las entradas y las salidas de dinero. O sea, no es una contabilidad formal. ¿Ok? Ok, perfecto, sí, me queda Igualmente claro. hay empresas que pueden manejar la contabilidad formal, pero lo que hacen es que al final del día hacen una factura total por el total de ingresos recibidos. Ok, perfecto. Pero de igual manera la factura que emitan sí debe llevar todo el encabezado, de igual manera que usted lo explicó hace un rato con la factura electrónica. Es correcto, debe de llevar el encabezado y es muy importante que debe llevar una nota que diga que pertenecen al régimen simplificado. Ok, perfecto, muy claro, muchas gracias. Con mucho gusto. Y otra cosa, muchachos, que sucede a veces es que nos dicen, no, es que yo soy de régimen simplificado. No importa que sean de régimen simplificado, están en la obligación igualmente de emitirnos una factura, ¿ok? Aunque sean del régimen simplificado. Sadie. En ese caso del régimen simplificado, por ejemplo, si la factura se hace a final del día, sería por la venta total del día, entonces no sería a una persona, sino sería como un resumen de Exactamente, lo que hizo el día. es un comprobante interno, Sadie. Ok. Exacto, es solo para llevar un control interno, ¿verdad? Incluso lo podríamos hacer por las ventas que no fueron facturadas. Hablemos de una soda, que es lo más común, ¿verdad? Tal vez en el día se hicieron 4, 5, 6 facturas
¿verdad? Donde decía por almuerzo, por aquí, por allá, pero otras, otras personas no se les facturó. Entonces, tal vez se hace una factura de control interno por el monto total no facturado. Ok. Muy bien, seguimos. Vamos con el cheque. El cheque, muchachos, uno pensaría que ya no se utiliza, sin embargo, se sigue utilizando, ¿verdad? Hay ciertas empresas que siguen utilizando el cheque como medio de pago porque es un método muy seguro, aunque o no confían mucho también en la banca electrónica, aunque para que tengan en cuenta, actualmente se utiliza lo que se conoce como cheque electrónico también, que por medio de la firma electrónica, ¿verdad? Hay un aval de varias personas para la realización de al final lo que va a ser una transferencia electrónica. Sin embargo, con respecto al cheque, siempre se sigue utilizando y es una orden incondicional de pago, ¿verdad? Es pagadero a la vista, es decir, en el momento en el cual yo llegue al banco, me tienen que dar el efectivo correspondiente al cheque. ¿Está claro que es un cheque? O sea, una persona, por ejemplo, me da un cheque firmado y me dice son 100,000 colones. Yo voy al banco y ese cheque o me dan los 100,000 colones en efectivo o los puedo depositar en mi cuenta bancaria. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que es un cheque? ¿No? Muy bien, seguimos. ¿Alguien me quiere decir qué es una boleta de depósito? ¿Tienen idea de qué es una boleta de depósito? Un depósito al banco, profe, de como de una suma importante de dinero. No, una boleta de depósito. Que indique la cantidad a depositar de algo. Más o menos. Algo Profe, así. si no me equivoco, es un comprobante que creo que también ahora existe electrónico de que un depósito ya fue efectuado. Creo que lleva descripción, algunos datos del emisor y el monto. No. No. Ok, vamos a ver. Les voy a contar qué es una boleta de depósito. Una boleta de depósito es lo que hace una empresa al final del día. Digamos que al final del día yo recibí o yo voy a mandar a depositar, qué sé yo, 1,000,000 de colones en efectivo y también me pagaron con unos cheques, entonces 3 cheques, cada uno de 100,000 colones y qué sé yo, y monedas, por ejemplo. Entonces, en la boleta de depósito lo que dice es, ok, en efectivo 1,000,000 de colones, en cheques 300,000 colones, en otros tanto, ¿ok? Entonces, todo eso se mete en una bolsa, ¿verdad? Bueno, no es una bolsa, es un sobre grande, y en ese sobre se mete todo eso y eso se lleva al banco. En esa boleta de depósito es la descripción de todo lo que se va a depositar. Ahora, un comprobante de un depósito es la boletita amarilla que nos dan en el banco. Eso es un comprobante de depósito. Pero la boleta de depósito es lo que indica lo que voy a depositar. ¿Está claro, muchachos? ¿Quedó claro? Déjenme saber que quedó claro con la manita levantada, ¿sí? O sea, con el dedo levantado más bien. Y si no, me levantan la que es así para dudas. Aneli, ¿tiene duda o...? Sí, profe, yo tengo una duda. No te escucho muy lejos. Si puedes hablar un poquito más. Ahora sí me puede escuchar. Sí. Sí. Bueno. Profe, una pregunta. Con respecto a esos boletos de depósito, también ahí entrarían, digamos, unas hojitas en las que dicen, por ejemplo, como 5 monedas de 500, 10 billetes de 1,000. Ajá, correcto. Y esas son también boletas de depósito. Correcto. Hay un ejemplo para que tomen nota por ahí que lo van a poder ver. Hay un ejemplo chiquitito, una imagen en la página 14 para que tomen nota. Gracias, profe. Con gusto. Ok, voy a bajarles la mano porque tengo varios o alguien más tiene alguna consulta. Julián, ¿tienes consultas? Pues, profe, se está levantando la mano completa. Es que estás levantando la que es así, por eso te pregunto. Y no la que... Qué raro, es que estoy tocando la otra, pero no, todo está claro. Tranquilo, no importa. Vamos ganando experiencia todos. Ok, vamos a seguir.
Después tenemos lo que es una nota de débito y una nota de crédito. ¿Ok? Vamos a ver, ese lo voy a explicar en conjunto, porque lo que para uno es una nota de débito, para otro es una nota de crédito. Entonces, por ejemplo, con una nota de débito, yo le puedo notificar a alguien que le sumé a la deuda que tiene. Y con una nota de crédito, más bien, le voy a indicar que le resté a la cuenta que tiene. Por ejemplo, una persona debe 500,000 colones de una factura, pero solicitó que se le adicionara algo. O voy a hacerlo más sencillo. Digamos que tenemos una factura de una venta de 500,000 colones, que fueron 5 escritorios, cada uno de 100,000 colones. Resulta que el cliente al que le vendí los escritorios llega y me dice, vieras que uno de los escritorios que me mandó traía los tornillos como de debajo zafaditos y se veían muy feos y la calidad que yo solicité fue otra, no esa. Entonces se lo devuelvo. Entonces ellos me devuelven el escritorio. Entonces yo le mando a este cliente, porque yo le vendí los escritorios a crédito. Entonces yo a este cliente le mando una nota de crédito y le pongo en la nota de crédito por devolución de escritorio, 100,000. Quiere decir que ya no me debe 500,000, me debe 500,000 menos los 100,000 de la nota de crédito, ¿ok? Lo que para él es una nota de crédito, para mí en mi empresa es una nota de débito. ¿Está claro, muchachos? ¿Les queda claro que es una nota de crédito, una nota de débito? Por favor, si está claro, me levantan el pulgar afirmando que está claro. Diego, ¿usted tiene consulta? Sí, profe, es que no, se me enredó la diferencia entre la nota de crédito y la de débito. Ok, muy bien. Lo que para él es una disminución en su cuenta, ¿verdad? O sea, la nota de crédito a él le disminuye la cuenta, ¿cierto? Sí. Y para mí es una nota de débito. Debita mi cuenta por cobrar y para él disminuye su cuenta por pagar. ¿Está claro? Entonces, si disminuye, es crédito. Ajá, para ellos una nota de crédito es una disminución a su cuenta por pagar. Ok. Y para mí, la nota de crédito de ellos es una nota de débito y disminuye mi cuenta por cobrar, porque lo que para él es una cuenta por pagar, para mí es una cuenta por cobrar, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya entendí, ya entendí. Excelente. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Aneli? Profe, Creo que estaba primero la compañera, profe. Aquí, Aneli, tengo. Bueno, en ese caso, entonces, una pregunta. Cuando uno envía que hubo un error en la factura, por ejemplo, y no se está devolviendo nada, en ese caso se tiene que hacer inmediatamente, ya sea una nota de débito o una nota de crédito para cancelar la factura, o se podría hacer otra cosa. No, es que no se está, vamos a ver, no estoy anulando la factura, Nelly. Lo que estoy haciendo es disminuyendo el monto que tiene por pagar esta persona. Si fuera que todo me devuelve todo, ¿verdad? Entonces le aplico, sí, una nota de crédito, pero por la totalidad, por los 500,000. En este caso es por una parte, por 100,000. Igual podría ser por 300, por 400 o por los 500. ¿Te queda claro o no? Le voy a contar brevemente. ¿Hola? No, es que yo por un momento... ¿Me escucha, profe? Profe. Sí, te escucho. Sí, es que yo por un momento estuve enviando este tipo de facturas electrónicas, ¿verdad? Y cuando yo me equivocaba, yo cometí el error de anular, bueno, no de anular, sino de enviar una nota de débito. Sí, creo que en este caso sería débito, ¿verdad? Bueno, para usted Ajá, sería débito, para ellos de crédito.
Pero se Ajá, hace yo nota enviaba. de crédito. Cuando lo haces en el sistema de facturación electrónica, lo haces como nota de crédito. Entonces, yo hacía una, pero la cuestión es que después yo llegué al Ministerio de Hacienda y me dice uno de los contadores, porque usted envía tantas notas de débito, me dice, y le digo yo, para anular la factura. Entonces viene y me dice, no, pero hay otras maneras de hacerlo, me dice, cuando usted se equivoca en la factura. Pero yo no conocía absolutamente nada del sistema. Entonces yo le pregunto ahora a usted, ahora que ya estamos viendo este tema, ¿qué es lo que se procede a hacer en ese caso? Anular la factura. ¿Y cómo O se sea, que anula en una? lugar de emitir una nota de crédito, anulas la factura. O sea, es como decir, una anulación de la factura es como que la eliminas. ¿Ya? ¿Cómo se anula, digamos, una factura en ese sistema del Ministerio de Hacienda? Ah, esa parte no sabría decirte. ¿Se puede anular entonces en ese mismo sistema? Sí se puede, sí sé que se puede. De hecho, hay videos, vos buscas en YouTube y ahí te aparece. Lo que pasa es que yo utilizo un sistema comprado. Entonces no hago las anulaciones directamente en el sistema de Hacienda, sino que las hago por medio de mi sistema. Entonces no sé decirte cómo se hace exactamente en ese sistema, pero sé que hay videos porque mi hermano lo hizo. Sí, es que yo no sabía eso. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto, Anel. Pero es con anulación de factura. Voy con Melania y después con Sadie. Profe, sí me quedó claro lo que es la parte del comprador, digamos, en la nota de débito y de crédito de parte del comprador. Ajá. Pero del vendedor no entendí la parte que dijiste de que al comprador se le hace una de crédito porque se le restó a la deuda que él tiene, pero que eso sí lo comprendo, o que se le aumenta, se le da una de débito, pero el de parte del vendedor, ¿cómo se O trabaja? sea, ¿Sí lo me- que quiero decir es que para mí como vendedor, digamos que yo soy la vendedora, la función que cumple la nota de crédito es de debitarme a mí, ¿ok? Entonces, De sumarle, digamos, sí, de sumarle a su de capital. disminuir, sí, digamos que ellos más bien, ellos me deben 500,000. Si yo les aplico una nota de crédito de 100,000, ya no me van a deber 500, me van a deber ¿cuánto? 400. 400,000. Le está Entonces, sumando, la nota ajá. de crédito cumplió el papel de nota de débito en mi contabilidad interna. ¿Ok? Sí, sí, O sí, sea, lo ahora que sí, para ya. uno es nota de crédito, para el otro es nota de débito. Lo contrario, ajá. Sí, porque le está sumando, a él le está restando porque le está quitando dinero y a mí me está sumando porque me está aumentando, digamos, el dinero a mí, el débito. En realidad te está Algo así. disminuyendo la cuenta por cobrar. Porque, Sí, sí. vamos a ver, a ellos les disminuye la cuenta por pagar, a mí me disminuye la cuenta por cobrar. ¿Ya? No. Sí, sí, Sí. gracias. Ok. Sadie. Bueno, tal vez con lo que comentó la otra compañera, las dudas en el sistema de, digamos, de facturación electrónica. Creo que depende del proveedor del sistema de facturación y también de estar dentro de los plazos permitidos, porque puede pasar que una factura se haya emitido con un error y que el cliente incluso la pague sin darse cuenta y que tiempo después encuentran el error y, digamos, transparentemente se arregla. Y bueno, en el caso del sistema de facturación, el proveedor fue que había que hacerlo como una nota de crédito, pero indicando claramente a qué correspondía. Sí, ahora, si usted lo hace en el momento, digamos, en el momento, usted lo que hace es anularla. Pero si ya pasó el tiempo y ya fue paga, sí tiene que aplicar una nota de crédito, es cierto. Ahora, sí también es muy importante eso, por eso le decía, yo no sé cómo se hace exactamente en el sistema de Hacienda, porque cada proveedor es diferente, ¿verdad? Eso es otra cosa a tomar en cuenta. Pero muchas gracias, Sadie. Seguimos con Sara. Sí, profe, yo le iba a preguntar, entonces, es para retomar lo que usted dijo, disminuye para el cliente, digamos, la cuenta por pagar, ¿verdad? Y para la empresa
¿disminuye también la cuenta por cobrar o aumenta la cuenta por cobrar? Disminuye la cuenta por cobrar. Ok, gracias. Disminuye porque ya yo no tengo que cobrarle 500,000, tengo que cobrarle 400 porque le apliqué una cuenta de crédito. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos con letra de cambio. ¿Ok? Tenemos las letras de cambio y tenemos parecido el pagaré, porque la prenda y la hipoteca sí tienen una particularidad que ya les voy a explicar. Ahora, por eso las voy a explicar juntas. ¿Qué son el pagaré y la letra de cambio? El pagaré y la letra de cambio son órdenes incondicionales de pagar cierta cantidad de dinero en un plazo dado, ¿verdad? Pero hay una particularidad, ¿verdad? Entre el pagaré y la letra de cambio. La letra de cambio, ¿verdad? Lo que dice es, paga esta letra de cambio a nombre de, y eso es la persona que lo va a pagar, con intereses de tanto y en tal lugar. Pero en el caso de la letra de cambio no hay un fiador, ¿verdad? No hay alguien que responda por esa letra de cambio, sino es simplemente una orden de pagar ese dinero. Sí puede generar intereses al igual que el pagaré. El pagaré, a diferencia, es porque tiene un fiador o fiadores. Perdón, un fiador o fiadores. Entonces se les otorga una garantía. El pagaré tiene una garantía de que otra persona se puede hacer responsable de ese pago. Por ahí me levantó la mano Sara. Sí, profe, perdón, es que yo le iba a preguntar, ¿no es la letra de cambio en la que sí como que responden varias personas? Bueno, como que uno puede incluir a más de una persona y el pagaré es el que solo una. No, es que la letra de cambio no tiene fiadores. Ok. O sea, es una orden incondicional de pago de una persona hacia otra. ¿Ok? El pagaré es el que tiene fiadores. Ok, ¿y ambos tienen intereses o solo el pagaré? Ambos pueden tener intereses. Ok. Porque incluso pueden existir pagarés con intereses cero, ¿verdad? Que no tienen intereses. Pero sí, ambos pueden o no tener intereses. Ok, muy bien. Gracias. Después, con mucho gusto, seguimos con la prenda y con la hipoteca. Al igual que el pagaré o la letra de cambio, la prenda o la hipoteca son órdenes de pagar dinero a otra persona. Sin embargo, la hipoteca y la prenda tienen una particularidad y es que va a responder un bien sobre ese dinero. En el caso de la hipoteca, responde un bien inmueble. Y en el caso de la prenda, responde un bien mueble. Entonces, por ejemplo, una prenda sería para un vehículo. Saca un préstamo para pagar un vehículo y ¿quién responde? El propio vehículo, si usted no paga. Igualmente la hipoteca, que es la forma que la mayoría tenemos para hacernos de una casa, ¿cuál es? Usted pone la casa a responder sobre el préstamo que usted está pagando. En caso de que usted no pagara, ¿quién responde? La propia casa. La diferencia es que uno es con bien mueble y otro con bien inmueble. ¿Está claro? Déjenme saber que está claro, por favor. Joshua, ¿tienes dudas? Sí, profe, es que digamos, por ejemplo, yo saco un préstamo y digamos que el préstamo es muy elevado para o el bien inmueble que yo pongo a responder. ¿Cómo sería en ese caso? No puede responder. O sea, el bien le tienen que hacer un avalúo para ver si ese bien puede respaldar la deuda. Ah, ok, ok. O sea, Sí, por digamos que ejemplo, sea no vas a proporcional. poner a responder una casa de 20 millones por un préstamo de 80 millones, por ejemplo, porque el Ujú. banco no lo va a aceptar. Ah, ok. Ya el banco se encarga como de evaluarlo. Exactamente, el banco tiene que hacer un avalúo
y determinar si el bien efectivamente responde a la cantidad que va a prestarte. Ah, ok, está bien, perfecto. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Ok? Seguimos entonces. Después tenemos ya para terminar lo que es bono y certificados de depósito a plazo. Básicamente el bono y el certificado de depósito a plazo tienen un comportamiento muy similar. ¿Y qué es? Es poner a invertir un dinero para que este dinero me genere intereses a largo plazo. Entonces, por ejemplo, los bonos normalmente son emitidos por gobiernos y lo que hacen es generar cupones de intereses para que yo cobre esos intereses por haber prestado mi dinero. Pues, por ejemplo, si yo compro un bono de 1 millón de colones y ese bono me va a generar, qué sé yo, 10,000 colones por mes de intereses. Entonces, voy a tener un cupón que se conoce que me da la posibilidad de cobrar todos los meses 10,000 colones por tener ese millón de colones invertido en un bono. El certificado de depósito a plazo también puede funcionar con cupones o con un pago al final. Entonces, igualmente, yo puedo ir a cualquier banco y voy a invertir 1 millón de colones y bueno, ese millón de colones me va a generar, por ejemplo, una tasa de, qué sé yo, del 6% anual. Entonces, sobre 1 millón de colones, el 6% anual que se va a cobrar corresponde a 60,000 colones. Entonces, esos 60,000 colones los puedo cobrar a 1 año o puedo sacar también ese certificado, lo puedo hacer a 2 meses o 3 meses, y dependiendo del tiempo al cual invierte ese dinero, pues así va a ser la tasa de interés. Hay que tener también muy claro que estos intereses están grabados por ley con un impuesto de renta del 15%. Entonces, en el caso que yo tenga un certificado de depósito a plazo en una entidad autorizada, pues ahí mismo me van a rebajar un 15% de renta como impuesto único y definitivo sobre esos intereses. ¿Ok? ¿Dudas con los bonos y con los certificados de depósito a plazo? ¿Está claro? Déjenme saber que está claro, porfa. Diego, ¿tienes consultas? Sí, profe, me enredé en lo que son los dos tipos. Son prácticamente iguales, nada más que con diferente nombre. El comportamiento es prácticamente el mismo, Diego. Simplemente es que, por lo general, los bonos se utilizan para fondos públicos y los certificados de depósito a plazo, usted los puede sacar en cualquier banco, cualquier financiera, cualquier cooperativa. Ah, ok, entendido. Pero ambos generan intereses, ¿ok, Diego? Ok, ok. Perfecto. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir avanzando, muchachos, y vamos a conocer el concepto de contabilidad. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la contabilidad? Bueno, lo primero que debe saber de la contabilidad es que, bueno, estas son las definiciones, más bien me adelanté, pero bueno, dice, la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero las transacciones y eventos que son en parte por los menos de carácter financiero e interpretar los resultados de estos. En resumen, ¿qué es lo que hace la contabilidad? Tomar todas esas transacciones provenientes de documentos comerciales, registrarlos, clasificarlos y resumirlos para que sean, o sea, para que tengan una importancia relativa, significativa y que muestren información que sea de utilidad para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué se dice de la contabilidad? Que es el lenguaje de los negocios. Entonces, aquí hay que tener algo muy claro y tanto para los que son de dirección de empresas como para los de contaduría, como para los de actuariado y como para los de las otras profesiones que tenemos para acá. Hay que tener algo muy claro. Una empresa no puede hablar, las empresas no hablan. Entonces, la única forma de comunicación que tienen las empresas
es por medio de los números. ¿Y los números de dónde provienen? De la contabilidad. ¿Por qué? Porque una empresa no puede ser exitosa si, por ejemplo, tiene el montón de facturas regadas por todo lado, pero yo no sé decir sí, o sea, cuánto fueron, por ejemplo, las ventas del mes o cuánto fue lo que yo gasté en las compras del mes. No tengo la menor idea. Entonces, si yo no tengo la menor idea, la empresa no me está hablando, no me está diciendo cómo está funcionando. Entonces, la única forma que tiene de hablar una empresa es por medio de la contabilidad. ¿Cuáles son los usuarios de la contabilidad? Obviamente, la alta gerencia de la compañía, los dueños de la empresa. Recuerden que aunque en Costa Rica es muy común que la gerencia sean los mismos que los dueños y que la junta directiva, eso no debería de ser. Deberían de ser sujetos independientes, ¿verdad? Alguien que administre, alguien que sea el dueño y otra persona que asesore o que tome decisiones como la junta. Pero bueno, en Costa Rica se da mucho que el presidente de la junta directiva es el gerente de la empresa y que además es el dueño porque tiene las acciones. Es muy, muy común. Otros usuarios son los inversionistas y acreedores y también podríamos tener sindicatos, agencias gubernamentales, proveedores, clientes, asociaciones comerciales y el público en general. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo y la importancia de la contabilidad? El objetivo es, ojo que es tan importante conocer el objetivo, dice, brindar información útil, o sea, que me sirva a mí, o sea, que me sirva, que esté ordenada, que sea precisa. ¿Para qué? Para tomar decisiones coherentes a los objetivos de la compañía. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo la información que necesito y cuándo la necesito. La importancia, ¿verdad? Es llamada, como ya les dije, el lenguaje de los negocios y es el principal, es lo que les decía ahorita, vean, es el principal medio de comunicación en relación con el impacto financiero de las actividades de una organización. Es la única forma que tiene una empresa para hablar. No hay otra manera. Entonces, si nosotros queremos ser buenos contadores, futuros auditores, buenos administradores o directores de empresas, siempre, o ser nuestro propio jefe y ser buen emprendedor también, nosotros tenemos que saber de dónde proviene la contabilidad y cómo hacerlo, que no nos metan gato por liebre. Yo siempre les digo, si ustedes no saben cómo se hace la contabilidad, entonces tampoco van a saber si su contabilidad es correcta y si le está diciendo las cosas que le debe decir. Por eso es tan importante saber hacer la contabilidad desde sus inicios. Otra cosa dice su producto, los estados financieros, o sea, que es al final lo que me da la empresa, lo que me da la contabilidad, los estados financieros. Y con base en los estados financieros es que yo puedo tomar las decisiones de la compañía. Si yo veo cómo están creciendo las ventas, yo puedo saber si debo invertir en ese momento o no, si debo comprar una maquinaria nueva. Por eso es tan importante tener la contabilidad, ¿verdad? Como debe de ser. ¿Y cuándo debe ser? Porque puede que tenga un excelente contador, pero hay otra cosa muy importante. Recuerden que, además de tener un buen contador, debe estar la información en el momento en el que se necesita. A veces yo veo empresas donde la contabilidad está atrasada 4 meses. Eso ya no, o sea, ahí no hay información oportuna. Y la información se necesita para tomar las decisiones cuando se deben de tomar. Entonces eso también es muy importante. Aquí tenemos que hacer una diferencia porque a veces estudian contaduría pública y no saben a qué es lo que van. Tenemos que hacer una diferencia entre un contador público y un contador privado. ¿Quién fue que me dijo que había estudiado contabilidad en el técnico? ¿Alguien me dijo? Era una chica. ¿Quién fue? Yo, profe. Yasmín. Sí. Ajá. Yasmín estudió contador privado, ¿cierto? Sí. Ajá. Ella bueno, yo puedo ser contadora privada, solo que debo hacer el examen, pero puedo hacerlo. Okay. Es un técnico. Ajá. Entonces, los técnicos están en la capacidad, como en el caso de Yasmín, de poder llevar la contabilidad para cualquier empresa. Ella está en esa capacidad.
Ese es un contador privado, es un profesional técnico con el conocimiento suficiente para poder llevar la contabilidad de cualquier empresa, ¿ok? Pero el contador público, que es lo que están estudiando, creo que la mayoría me dijo que estaba en contaduría pública, otra parte en dirección de empresas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, tiene un conocimiento contable, obviamente, porque tiene que igual saber todo el ciclo contable, pero también tiene un conocimiento amplio financiero y de auditoría. Esto es muy importante. Dice, este profesional se encuentra en la capacidad de revisar, evaluar y emitir un criterio sobre el contenido de los estados financieros de cualquier compañía. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que va a hacer el contador público? Revisar, certificar, evaluar y poder decir si lo que está hecho en la contabilidad es lo que es realmente correcto. Y si está en concordancia con lo que están las normas internacionales de información financiera. ¿Okay? Otra cosa muy importante es que tiene fe pública. Recuerden que la fe pública quiere decir que su opinión tiene validez a nivel estatal, por lo cual tiene un alto grado de responsabilidad al emitir una opinión. Eso es muy importante. Y por eso es que la ética es tan importante. ¿Por qué? Porque usted se encuentra y se van a encontrar y lo van a ver muchos profesionales, no tan profesionales en realidad, que venden, por ejemplo, certificaciones de ingresos. ¿Cuánto ocupa que le ponga? Que gana 1 millón al mes o que gana 2 millones al mes, cuando son mentiras y no hay ninguna prueba sobre esto. Hay que tener vamos a ver, y yo espero que ninguno de los grabados de nosotros lo haga. O sea, hay que tener un alto nivel de ética profesional, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden nada más llegar y poner las cosas ahí sin evidencia. Por eso vean que desde ahora, que es el primer curso, les estamos enseñando que todo evento puede ser verificado. ¿Y por qué puede ser verificado? Por un documento comercial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que emitir una certificación de ingresos, ustedes tienen que irse a la cuenta bancaria de la persona y ver cuáles son las entradas promedio que tiene esa persona mes a mes, que se pueda verificar que eso es cierto. Ver la facturación, ver la sumatoria de las facturas que está emitiendo esta persona para ver si efectivamente eso es lo que gana por mes. Eso es lo que tiene que hacer un verdadero contador. Entonces, para que desde ya lo vean y tengan en cuenta que hay un nivel de responsabilidad muy alto y que también hay que tener una ética profesional muy bien plantada. ¿Ok? Seguimos. Vamos a tener 3 tipos de contabilidad también. Lo que se conoce como contabilidad financiera, que es la contabilidad que está basada en las normas internacionales de información financiera y lo que nos va a describir es la situación financiera que tiene una compañía. Entonces ahí vamos a ver los recursos, las obligaciones y las actividades financieras completas de la empresa. Está diseñada para apoyar a los inversionistas y a los acreedores, ¿tá? En la decisión de colocación de recursos de inversión. ¿Por qué? Porque esa información es la que nos va a decir, como decir, para cuál camino agarramos. Y es utilizada en las declaraciones de impuestos, pero con modificaciones. Por eso también tenemos, bueno, vamos con esta primero, tenemos la contabilidad gerencial. La contabilidad gerencial también es llamada administrativa o de costos. Esta es muy importante que tomen nota de eso. La contabilidad gerencial es utilizada por las empresas manufactureras y está destinada a apoyar a la gerencia en el buen manejo de negocios. Por eso es que también se conoce como contabilidad de costos, porque analiza el costo de un producto y evalúa factores financieros y no financieros. Tenemos el último tipo de contabilidad, que es la contabilidad tributaria o fiscal, ¿verdad? Que es una herramienta para la planificación de impuestos y que debe cumplir con los requerimientos de la presentación de declaraciones de impuestos de renta. Bueno, ahí dejé ventas, pero recuerden que el impuesto de ventas ahora se llama IVA. Y esta se dedica a toda la parte de impuestos. Muy bien. Seguimos. Si hay alguna consulta, chicos, no duden en levantar la mano. Déjenme ver cómo estamos de tiempo.
Ok. Son las 4. Voy a avanzar un poquitito más acá. Ok, ¿cuáles son los propósitos fundamentales de la contabilidad? Van a ser registrar. Ahí me disculpan porque aquí los perros decidieron aullar. Entonces van a hacer un poquito de concierto. Dice, registrar, clasificar y resumir las operaciones del negocio. La historia escrita del negocio queda en los libros de registro y por tanto puede dar información pasada y presente. Bueno, también es importante acá tomar en cuenta que hoy día ya no se utilizan lo que se conocía como libros contables, que eran unos libros donde uno tenía que ir anotando pues todas las transacciones de la empresa desde que empezó operaciones hasta la actualidad. Hoy día se utilizan libros contables, pero digitales. Otro propósito muy importante es salvaguardar el activo, o sea, el patrimonio de los dueños. Entonces sirve como medio de control y el controlar las operaciones. Así, por medio de las operaciones y sus resultados finales, sirve como base orientada para el futuro. Otra cosa muy interesante que está acá es que en la contabilidad nosotros podemos ver información, y eso siempre en el estado de situación financiera, que después vamos a ver todos los tipos de estados, en el estado de situación financiera, que es el balance de la situación financiera de una empresa, podemos ver toda la información de la empresa, su capital desde que inició, ¿verdad? Entonces también por eso es muy importante y arrastra la información desde que inició. Los propósitos, como les dije, yo sé que esta parte es un poquillo tediosa porque es muy teórica, pero bueno, hay que verla. Ahí yo les voy haciendo algunos comentarios que siento que pueden ser de interés para que les queden por ahí, pero sí esta parte yo entiendo que es un poquito aburridita y cansada, pero tenemos que verla para que después podamos ver la parte práctica más sencilla. Los propósitos fundamentales de la contabilidad, tenemos que los procedimientos más importantes que se hacen son tener un control sobre cada uno de los bienes y obligaciones que tiene la compañía. De una vez les voy contando que los bienes se les conoce como activos y a las obligaciones se les conoce como pasivos. Tenemos también registrar en una forma clara, ordenada y precisa todas las operaciones que se realizan. Recuerden también que todas las operaciones que se realizan están respaldadas por un documento comercial. Dar en el momento oportuno la información necesaria sobre la situación económica y financiera. Vean qué importante esto, dar en el momento oportuno. Por eso lo que les decía, que la contabilidad tiene que hacerse en el momento, que no puede ser que nosotros estemos, digamos ahorita en abril, entregando información financiera a la empresa de enero, por ejemplo, sino que ahorita en estos primeros días de abril ya deberíamos estar entregando todo el cierre a marzo. Proveer con anticipación las probabilidades futuras del negocio. Qué importante saber, como les decía ahora, voy a necesitar comprar otra máquina, ya no me está dando abasto, las ventas se están incrementando, no me está quedando inventario, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya con esa información yo puedo tomar este tipo de decisiones. Y servir como comprobante y fuente de información ante terceras personas de acuerdo con lo que la ley determine. Por ejemplo, si se nos apersonase la administración tributaria, pues nosotros podríamos demostrar que todas nuestras transacciones son veraces. ¿Ok? Les hablaba ahora, les contaba de los libros, entonces no voy a entrar mucho en detalle acá. Simplemente es que el Código de Comercio de nuestro país exige que tengamos un libro de inventario de balances, un libro diario y un libro mayor y uno de actas, ¿verdad? Para lo que son sociedades. Y les cuento que en la parte ya en nuestro país se está aceptando desde hace bastantes años, ya hace como unos 5 años, el uso de los libros contables digitales. Lo que sí es muy importante y debemos de tomar en cuenta es que estos libros contables digitales tienen que tener respaldo y tiene que haber una conservación de la información, ¿verdad? En un sitio seguro. Si tienen dudas, me levantan la mano y con todo gusto. Ok, vamos a ver, ya las he mencionado, pero no les he explicado a fondo qué son. Bueno, como les decía, en nuestro país y en más de 100 países a nivel mundial se utilizan las conocidas NIF,
que son normas internacionales de información financiera. Bueno, ahí dice, son utilizadas y obligatorias en 114 países alrededor del mundo, con el propósito de fomentar la calidad, que sigue muy importante, la comparabilidad, la claridad y la transparencia en la preparación de los estados financieros. Muy importante la comparabilidad. ¿Por qué? Porque si los estados que yo estoy trabajando hoy, aquí, yo los tomo, digamos, si son de una empresa, qué sé yo, como la Coronado o como la Dos Pinos, que es una empresa de la industria de la leche, y tomo una empresa de Ecuador de la industria de la leche, puedo hacer una comparación muy sencilla si ambos están elaborados conforme a las normas internacionales de información financiera. Entonces nos va a ayudar mucho en los análisis financieros. Aquí. Ok. Ahora, una de las normas que vamos a ver, ¿verdad? Es la NIC 1, que ustedes para dentro de 2 semanas la tienen que leer, que es la de presentación en estados financieros. Esta de presentación en los estados financieros, precisamente lo que nos va a indicar es cómo se presentan de manera correcta los estados. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta dice que son las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, las cuales comprenden. ¿Qué es lo que comprende? Las normas internacionales de información financiera, NIF. Les comento que hace añitos se llamaban en lugar de NIF, NIC. Entonces, ustedes se van a encontrar que algunas todavía tienen el nombre NIC. Entonces, ¿qué son las NIF? Las NIF van a tener tanto NIF como NIC. O sea, van a tener normas internacionales de información financiera, normas internacionales de contabilidad y además van a tener un conjunto de interpretaciones que han desarrollado el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera, los CINIF, o bien emitidas por el anterior Comité de Interpretaciones, SIC. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es qué conforma las NIF, las que llamamos NIF, tanto las NIF como las NIC, como las interpretaciones del comité. ¿Okay? Por ahí oí a alguien hablando. No sé si tienen alguna pregunta. Diego. ¿O era la vez pasada que la dejaste levantada? Creo que la dejé, se me olvidó quitar la mano. Tranquilo. Muy bien, entonces vean chicos, vamos a ver. De aquí voy a empezar a explicarles un poquito más. El objetivo de los estados financieros es proveer información acerca de la posición financiera de la empresa, ¿tá? Los resultados de operación y los flujos de efectivo de una entidad. ¿Ok? Entonces, ¿sobre qué nos van a dar información estos estados financieros que ya hemos nombrado tanto? Nos van a dar información sobre los activos, sobre los pasivos, sobre el patrimonio, y ahorita les explico qué es cada uno. Los gastos e ingresos, las ganancias o pérdidas, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la empresa. Entonces, un conjunto completo de estados financieros, ¿qué es lo que debe tener? Esta es pregunta de examen, chicos. Debe tener un estado de situación financiera, un estado del resultado integral, un estado de capital o de utilidades retenidas, que en este momento, y aquí voy a hacer un cambio, de una vez lo voy a hacer, un estado de capital o de cambios en el patrimonio, vamos a poner. ¿Ok? Un estado de flujos de efectivo y las notas o políticas contables u otras aclaraciones de los estados. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vamos a también entender cómo o de dónde se obtiene ese estado de situación financiera. Resulta, muchachos, pónganme atención aquí. Resulta que una empresa
para funcionar va a necesitar recursos. O sea, va a necesitar dinero, va a necesitar, qué sé yo, un carro, va a necesitar un edificio, por ejemplo. Entonces necesitamos recursos, porque los recursos son los que hacen que nosotros como empresa podamos obtener ingresos, ¿verdad? Porque sin recursos no podemos obtener ingresos. Los recursos tienen que venir de algún lado. Entonces decimos, ok, tienen que venir de alguna fuente, de algún lugar tienen que venir los recursos. Esas fuentes pueden ser fuentes externas o fuentes internas. ¿Ok? Entonces, como los recursos tienen que venir de algún lado, si soy yo el que lo aporta, pues viene de una fuente interna. Pero si yo tengo que pedir prestado para poder comprar el recurso, pues va a venir de una fuente externa. De ahí viene lo que se conoce como ecuación contable. Y la ecuación contable, ¿qué es lo que nos dice? Que el activo, es decir, los recursos, debe de provenir de pasivos o de patrimonio. Y el pasivo es fuente externa. ¿Por qué el pasivo es fuente externa? Porque los pasivos son obligaciones, es decir, fue préstamos, fue cosas que me prestaron, que yo adquirí de terceras personas, ¿ok? Mientras que el patrimonio es lo mío, es la fuente interna, es lo que yo puse para formar el negocio. Entonces, por ejemplo, si yo para comprar un edificio, para empezar mi empresa, el edificio me costó 50 millones. Si yo puse de mis ahorros personales 20 millones y saqué un crédito de 30 millones, ¿quién me quiere decir cómo se vería la ecuación contable? El activo, ¿qué sería, chicos? ¿Algún ayudante? El edificio. El activo sería el edificio, Kevin. Y Kevin, ¿el edificio cuánto sería? 50, ¿cierto? 50, sí. Muy bien. ¿Y Kevin, y el pasivo? El pasivo sería el préstamo que saqué, Ajá, ¿de cuánto? de 30 millones. De 30 millones. ¿Y el patrimonio qué sería? Es lo que yo tengo, lo que yo usted puse, puso, 20 millones. puso para formar su empresa, correcto, que serían los 20 millones. 20 millones. Exactamente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que todo activo debe provenir de o de un pasivo o de un patrimonio. O sea, tiene que venir o de fuente interna o de fuente externa. ¿Está clara la ecuación contable y de dónde proviene? Muchachos, déjenme saber que está claro y si tienen dudas, con mucho gusto les contesto. ¿Sadie, dudas? La consulta es, por ejemplo, en ese caso del edificio, digamos que el patrimonio sería el aporte de los socios, pensando, digamos, en una sociedad. Si uno de esos socios tuvo que pedir un préstamo, sería, digamos, un pasivo a nivel personal, pero a nivel de la sociedad que compra el edificio sería parte del patrimonio. O sea, Es no. correcto, es correcto. Ok. Porque si usted adquirió un préstamo para poner su aporte, ¿verdad? El aporte es suyo porque el préstamo es suyo nada más, no es de la empresa. Si se hubiera sacado el crédito a nombre de la compañía, pues sí sería parte de los pasivos de la compañía. ¿Sadie? Listo, listo. Excelente. ¿Alguien más con alguna consulta? Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. Entonces tenemos dos tipos de contabilidad. La que les contaba ahora, que usaban, por ejemplo, las empresas chiquititas, las de régimen simplificado, que se conoce como una contabilidad de partida simple, en donde, bueno, el nombre que se le usa es contabilidad de gancho, en donde usted nada más dice ingresos menos gastos. O sea, vendí 20,000 y me costó los ingredientes 5,000, me quedaron 15,000, por ejemplo. Entonces, una contabilidad que solo toma en cuenta ingresos y gastos. Después tenemos la que vamos a estudiar nosotros, que es la contabilidad de partida doble, que se basa en la ecuación contable, que activo es igual a pasivo más capital o más patrimonio. En este caso, la contabilidad se anotan, las cantidades se anotan dos veces, una como débito, otra como crédito. Ya después voy a entrar más en detalle en esto. Y hay una regla de cargo y abono que también entraré en detalle más adelante. Ok,
Con lo de la partida doble dice que el uso de este sistema debe cumplir con determinadas normas. 1. Cada operación afecta al menos 2 cuentas. Por ejemplo, en el caso que les acabo de poner del edificio, si se compra un edificio, aumenta el edificio, pero también sale efectivo, que es el efectivo que yo aporté. Y además sale o se forma más bien una cuenta por pagar o una hipoteca por pagar por el crédito que tuve que sacar. Entonces, cada operación, vean que afecta al menos 2 cuentas. En este caso está afectando 3 porque es una cuenta compuesta, porque es una transacción compuesta. Dice que el total de los cargos debe ser igual a la suma de los abonos. Por eso decíamos, el total del valor del edificio debe ser igual al total de la suma del préstamo más lo que yo aporté. Entonces ahí estamos haciendo la igualdad. Y el uso de la partida doble exige el registro permanente de las operaciones en el auxiliar de contabilidad y otros auxiliares. ¿Cuáles son las ventajas de la partida doble? Bueno, es un sistema que es mucho más exacto y preciso, donde yo me puedo dar cuenta de errores y que establece resultados en cualquier momento. La desventaja es que obviamente exige mucho más tiempo para los registros que una simple contabilidad de gancho. Pero, por ejemplo, en una contabilidad de gancho no podemos contabilizar las inversiones o la compra de activos. Ya me oyeron hablar de cuentas. Les dije, por ejemplo, que edificio era una cuenta. ¿Pero qué es una cuenta? Una cuenta dice que es un artificio contable utilizado para representar los valores que posee o debe una empresa. Entonces, por ejemplo, una cuenta es hipoteca por pagar. Entonces, eso es un artificio que me sirve para representar una deuda que tengo con el banco. Si yo hablo de efectivo o de bancos, quiere decir el dinero que tengo a disposición. Entonces dice, son nombres especiales que los contadores dan a estos valores con el objeto de unificar los procedimientos contables y facilitar el registro de las cuentas. ¿Okay? Y siempre se escriben con el nombre completo, eso es muy importante. Si ustedes tienen que hacer un Excel, siempre escribir completo el nombre de la cuenta, no poner como C por C para decir cuentas por cobrar o C por P para decir cuentas por pagar, no. Debemos escribir la cuenta completa. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿ok? Caja y bancos o efectivo, en su caso, digamos aquí, al dinero que una empresa posee en efectivo se le llama caja o caja y bancos o bancos nada más o efectivo, cualquiera de los 3 nombres. Obviamente, si la empresa decide utilizar bancos, pues va a ser siempre bancos. Si decide utilizar efectivo, pues siempre va a ser efectivo. Siempre debemos utilizar el mismo nombre. Vamos a ver en este caso, vean que efectivo se va a llamar caja y vamos a ver las partes de una cuenta. Es un título, ¿verdad? Que está aquí, el número de la cuenta, en este caso el 01, una columna de la fecha, la columna para los cargos o debe y para los abonos o haber. Yo sé que esta parte todavía no la entienden, no se preocupen, la vamos a ir entendiendo poco a poco. Y aquí sí, y el saldo de la cuenta. Sí les quiero decir algo para que les quede muy, muy claro. Cuando hablamos de debe o de haber, no es que debe significa que debo a alguien algo o que haber es que hay. O sea, debe y haber son 2 nombres que se utilizan como cargo y crédito. O sea, es un nombre, simplemente no es que le debo a alguien ni que haber de hay. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Debe es debe, haber es haber, pero no quiere decir que sea el mismo significado. Y otra cosa importante que también siempre les digo es la contabilidad es una metodología que se aprende y después de que la aprendimos, la entendemos, porque es así. Es muy importante que lo que hagamos es aprendernos, debe, haber es saber, o este es crédito, o este es cargo, o este es abono, nos lo vamos a aprender, pero no asociemos que debes de deberle algo a alguien o que haber es que hay, porque no es así, ¿ok? Seguimos, y aquí vamos a ver la cuenta T. La cuenta T es una forma de hacer las sumatorias de las cuentas.
Entonces, vamos a poner siempre el nombre de la cuenta en la parte de arriba de la cuenta T, ¿verdad? Siempre el debe va a estar del lado izquierdo y el haber siempre va a estar del lado derecho. Es importante, muchachos, que se vayan aprendiendo esto. El debe también se llama débito o cargo y el haber también se llama abono o crédito. Tienen que aprendérselo de esa manera. Entonces, si yo les hago, se hizo un cargo a la cuenta de efectivo, es que se aumentó el lado del debe, porque se hizo un cargo. Si yo les digo, se hizo un abono a la cuenta de efectivo, pues entonces el monto iría del lado del haber más bien. Sí es muy importante, como les digo, que esto nos lo vayamos aprendiendo. Saldo, el saldo puede ir aquí o puede ir aquí, dependiendo de cuál sea mayor. Siempre va a estar, el saldo va a estar en el lado del mayor de estos dos. Entonces, por ejemplo, si aquí en el haber tuviéramos 50 y aquí 20, entonces 50 menos 20, 30. O si más bien aquí tuviéramos 100 y aquí tuviéramos 80, 100 menos 80, 20. Siempre el saldo va a estar del lado del mayor, o sea, del número que sea mayor. ¿Ok? Seguimos viendo cosillas que yo sé que ahorita son difíciles de entender, pero como les digo, son cosas que tenemos que ir digiriendo y que después, ya cuando lo empecemos a aplicar en la práctica, pues va a ser más sencillo. El saldo de la cuenta, que es lo que les decía, es la columna con el importe más alto. Entonces, el saldo va a ir del lado que tengamos más alto. Si es aquí o aquí, no importa. No importa cuál de los dos, sino es el que está más alto. El saldo normal de una cuenta es el saldo normal en el cual la cuenta aumenta o que se utiliza para incrementarla. Más adelante les voy a explicar cuál es el comportamiento de cada cuenta. Dentro de las otras cosas que tenemos que ver es un catálogo de cuentas, ¿verdad? El catálogo de cuentas dice que es una lista ordenada y pormenorizada, enumerada minuciosamente, de una serie o juego de cuentas de las cuentas que se van a utilizar para llevar el registro de una contabilidad en una empresa. Entonces, por lo general, vean que va a ser así. Activo, bueno, aquí dice activo circulante porque es una imagen viejita, pero este es un activo corriente. Después caja, cuentas por cobrar, inventario, que son parte del activo corriente, el activo fijo y las cuentas que están. En realidad lo que nos interesa es que llevan un numerito, ¿verdad? Que van enumeradas y eso es lo que se conoce como catálogo de cuentas. Aquí vamos a empezar a ver ahora sí el comportamiento. Yo les hablé ahora de activos, de pasivos y de patrimonio, ¿verdad? Que eran los elementos de la ecuación contable. Pero tenemos que entender muy bien qué es cada uno de estos. Entonces, vamos a entender que los activos son los recursos que tiene una empresa y que están destinados para poder generar beneficios en el futuro. Entonces, como les decía, si yo tengo una máquina, esa máquina, la idea de tenerla es para que me genere ganancias en el futuro. Otra cosa muy importante que hay que saber de los activos es que se registran al costo histórico. ¿Qué quiere decir que se registran al costo histórico? Que se van a registrar a su valor de adquisición. Por ejemplo, si yo compro un carro y el carro me cuesta 10 millones, entonces yo voy a poner en la contabilidad vehículo 10 millones al valor que me costó. Ejemplos de estos activos son el efectivo, las cuentas por cobrar, edificios, vehículos y equipo e inversiones. ¿Alguien tiene alguna duda de qué es un activo o está claro que es un activo? Déjenme saber que está claro. Andrés, dígame. Profesora, quisiera hacerle una pregunta, bueno, pero es del tema de depreciación. No sé si puedo hacerle una pregunta sobre eso. O mejor No hemos todavía. llegado ahí, pero dime para ver. Es, digamos, ahorita que usted dice que se registra el costo histórico del activo que usted está comprando, en el momento de determinar, por ejemplo, la depreciación por el método lineal, ¿cómo determina uno o cuál es la fórmula o el principio que se utiliza para determinar la vida útil del activo y el valor de desecho? Ok, muy bien. Bueno, hay una lista, Andrés,
hay una lista que se utiliza, que es la lista que emite el Ministerio de Hacienda. Esta lista está en el reglamento a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y es una lista de la vida útil del activo. Por lo general, a nivel tributario, no se utiliza valor de desecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque igual no sirve para efectos fiscales utilizar un valor de desecho. Entonces, por lo general, nosotros les vamos a dar estos datos a ustedes para, para hacer los ejercicios. Si estuviéramos en la realidad, ¿verdad? Y hay que buscarlo uno, ¿verdad? Se acude a esta lista emitida por el Ministerio de Hacienda. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, Andrés. Ok. ¿Alguien con dudas de qué es un activo? ¿Está claro? Déjenme saber que está claro, por favor. Levántenme las manitas así para yo saber que está claro. Muy bien. Excelente, chicos. Continúo entonces. Ese es el activo. Ahora vamos a ver el pasivo. El pasivo, ven lo que dice, representaciones financieras de las obligaciones, es decir, de las deudas contraídas por la empresa por eventos pasados y que requieren un pago en el futuro. Por ejemplo, si yo obtuve una hipoteca para comprar el edificio, pues obviamente esto va a requerir que yo durante X cantidad de años tenga que estar pagando por esa hipoteca. Entonces, fue una deuda que contraje en el pasado y que va a requerir que yo en el futuro pues realice los pagos. Otra cosa importante es que se enumeran en orden de exigibilidad y, o sea, de cuál es más importante pagar. Y ejemplos que tenemos por acá son las hipotecas por pagar y las cuentas por pagar. También podríamos tener por ahí salarios por pagar, servicios públicos por pagar, documentos por pagar, etcétera. ¿Dudas con los pasivos o déjenme saber que está claro, por favor, qué es un pasivo? ¿Está claro? Por ahí levanto la mano. Sí, todos claros, excelente. Seiji, ¿tienes alguna consulta? Sí, tal vez es el tema de la exigibilidad, sería como, no sé, si la deuda la tengo con el banco y si no pago me quitan la propiedad, esa va de primero, que si me la prestó mi papá y él me da más chance, va a ser como así, ese es el tema. Exactamente. Ok, gracias. Muy bien. Después vamos con el que nos queda, que es patrimonio o capital. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Sí, Sara. Profe, perdón, en ese pasivo, entonces lo de la exigibilidad no tiene que ver como con fecha, o sea, no importa si algo se adquirió un préstamo antes o después. Es que hay dos tipos de clasificaciones, Sara. Una, en donde decidimos si es corriente o no corriente. Cuando hablamos de corriente, bueno, me voy a adelantar a los hechos, pero no importa. Cuando hablamos de corriente, hablamos de deudas que hay que cancelar en menos de un año. Por ejemplo, las cuentas por pagar, que normalmente son pagos a proveedores, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacerlas más pronto, ¿verdad? Además de eso, ya cuando las tenemos en corriente o no corriente, porque por ejemplo, una hipoteca puede ser a 15, 20 años, entonces eso va a ser un pasivo no corriente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera clasificación. ¿Es corriente o es no corriente? Y después por la prioridad de pago. ¿Ok? ¿A quién le tengo que pagar primero? Por ejemplo, ¿qué es más necesario pagar? Sara, ¿los salarios o las cuentas por pagar? Los salarios. Los salarios. Los salarios es lo primero. Usted no puede dejar a la gente sin plata. Usted no puede dejar a sus trabajadores sin plata. Eso es lo que yo siempre les digo. Uno en una empresa, no importa lo que pase, pero el salario de los trabajadores es sagrado, ¿verdad? Entonces sí, obviamente los salarios primero. Entonces yo pondría salarios por pagar y después cuentas por pagar. Okay, y después usted puede decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Cancelar el carro o cancelar el edificio? Por ejemplo. Entonces va a ser también
muy enfocado a la realidad de la compañía. Por ejemplo, para mí tal vez sería mejor pagar el edificio que pagar el carro, ¿verdad? Podría ser. Dependiendo también de cada empresa y de las necesidades de la empresa. ¿Está claro? Gracias. Ujú. Perfecto. Gracias. Muy bien, con mucho gusto. Después, bueno, ¿qué es el patrimonio capital? Dice, es el capital de la compañía. Y esta definición que está aquí dice, oigan, interés residual en el activo de una empresa que queda después de deducir el pasivo. En resumen, ¿qué es esto? Interés residual, o sea, lo que queda cuando al activo de la empresa le quito, le deduzco el pasivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que activo menos pasivo es igual al patrimonio. O sea, que si yo tuviera una empresa y la empresa quiebra, yo tomo los activos, pago los pasivos y lo que queda, ¿qué es? El capital de la empresa. Por eso representa el derecho residual, o sea, lo que queda a los propietarios sobre los activos. Sí que ya cancelé todos los pasivos. Ejemplos de las cuentas que están en el estado de situación financiera son el capital social, la reserva legal, utilidades retenidas o acumuladas. Cualquiera de esas cuentillas están por ahí. Muy bien. Entonces ahora vemos esas cuentas que vimos, muchachos, son las cuentas de estado de situación financiera. Ahora vamos a ver las cuentas de estado de resultado integral. Ya casi vamos a terminar. Han sido muy efectivos ustedes. Las cuentas de estado del resultado integral, muchachos, son los ingresos y los gastos. Los ingresos, ustedes, yo sé que todos ustedes saben que es un ingreso. Un ingreso son las ventas de una compañía. Pero la definición es esta. Aumentos de activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y que originan flujos positivos de efectivo. Por ejemplo, si yo vendo un pan cuadrado, ese pan cuadrado lo vendo en 1000 colones, eso va a implicar para mí un aumento en mi efectivo. Mi efectivo va a aumentar en 1000 colones. ¿Ok? Y los gastos son al contrario, son disminuciones de activos provenientes de actividades orientadas a las utilidades y que originan flujos negativos de efectivo. Por ejemplo, si yo pago el teléfono, tengo un gasto de teléfono y pago el teléfono, pues eso va a implicar para mí una disminución en el efectivo, ¿verdad? Y el estado del resultado integral, ¿qué es lo que va a hacer? Va a sacar la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y a esta diferencia entre los ingresos y gastos le vamos a llamar utilidad o pérdida del periodo. Obviamente, si el ingreso es más grande que el gasto, pues tengo una utilidad. Si el gasto es más grande que el ingreso, pues voy a obtener una pérdida. ¿Ok? Y aquí, bueno, hago otro resumen, pero lo que quiero es explicarles una cosa. Resulta que las cuentas van a tener, ¿se acuerdan que dijimos cuál es el saldo normal de la cuenta? Y aquí vamos a jugar un poquitito. Las cuentas tienen un saldo dependiendo de a qué pertenecen. O sea, vamos a ver, las cuentas de activo tienen un comportamiento, las cuentas de pasivo tienen el comportamiento contrario. ¿Por qué? Porque recordemos que para cumplir con la ecuación contable que dice que activo es igual a pasivo más patrimonio, esto quiere decir que el activo, o sea, que el comportamiento del activo es contrario al de pasivo y patrimonio. Entonces ya les voy a explicar para que vean cómo va funcionando esto. Ah, bueno, yo les puse aquí para que se lo aprendan más fácil. DCD y CHA. DCD y CHA, que quiere decir débito, cargo, debe. Ese es el lado izquierdo. Y el lado derecho es CHA, crédito, haber, abono. Son cosillas que yo he inventado para que se los aprendan mucho más fácil. Y aquí les voy a explicar. Vean que esa es la cuenta T. Pero vean cómo se va a comportar. El activo va del lado del debe y el pasivo y el patrimonio del lado del haber. ¿Por qué, muchachos? Porque el activo aumenta el debe y disminuye el haber, o aumenta el débito y disminuye el crédito. Los pasivos y el patrimonio tienen el comportamiento contrario. Vean que el debe, más bien aquí disminuyen y en el crédito aumentan. Es decir, disminuyen el debe, aumentan al haber. Disminuyen el debe, aumentan al haber. Esto es algo, muchachos, que hay que aprendérselo. Es así y punto. O sea, no tiene nada de ciencia más que aprendérselo de memoria.
Pero yo les traje otra herramienta que ya la vamos a ver para que se lo aprendan muchísimo más fácil. Ah, bueno, las cuentas de resultado integral, chicos, este es el comportamiento. Los gastos aumentan al debe y disminuyen al haber. Y los ingresos aumentan al haber más bien y disminuyen al debe. ¿Ven? Gastos, ingresos. Ojo, porque aquí viene una cosa que yo siempre les enseño y que con esto es muy fácil que los aprendan. Y se llama el APIC. El APIC, como van a ver después, nos va a servir para un montón de cosas. ¿Y qué nos dice el APIC? El APIC nos dice, bueno, APIC con doble P significa activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Y qué nos dice la PIC? Que los extremos, es decir, activo y gasto, van a aumentar al debe, disminuir al haber. Y los medios, que son pasivo, patrimonio e ingresos, van a aumentar al haber y disminuir al debe. Entonces, si ustedes aprenden eso, va a ser mucho más sencillo. Entonces, si tuviéramos ya aquí, vamos a jugar con las cuentas. Estas cuentas, que es una clasificación de cuentas que tengo por aquí. Por ejemplo, una cuenta por pagar, muchachos. ¿De qué lado aumenta y de qué lado disminuye? Y yo le voy a preguntar a Catherine Sánchez. Catherine. Hola, hola, Catherine. Catherine está dormida. Catherine. ¿Ya apareció? Cuénteme, Catherine, una cuenta por pagar, ¿de qué lado aumenta y de qué lado disminuye? Ay, no le oigo. Catherine. No la sé. Dime. No sé, la verdad. No sabe. Ah, está perdida. Catherine tiene que estudiar, Catherine, de tarea. Vamos a buscarnos a otra. A ver, o otro. Vamos a ver la ruleta ahí. Cayó. Aquí cayó con Esteban Ramírez. Sí, el pasivo disminuye al debe y aumenta al haber. Muy bien, excelente, Esteban. Si estuviéramos en clase le doy un confite, pero dadas las circunstancias, vamos a buscarnos otro por ahí. Ignacio Richmond. Sí, profe. Ignacio, los intereses ganados, Ujú. ¿dónde aumentan y dónde disminuyen? Los intereses. Aumentan. Okay. Vamos a ver, son intereses que usted se gana, o sea, son ingresos por intereses. ¿Dónde crees que aumentan y dónde crees que disminuyen? A patrimonio. No. No, patrimonio no. Vea la PIC. Ok. Sí, sería. O sea, pero se refiere a que entra pasivo, activo o patrimonio. O ingreso o gasto. Ok, ingreso. Ajá, y entonces, ¿cómo se comportan? Como un activo. No. ¿Quién le quiere ayudar? Jennifer. Jennifer Vargas, ahí está Jennifer. Pero una pregunta, profe. Sí, voy. Ya voy, pero Jennifer, que estaba ahí, que Jennifer no se presentó. Porque no estaba, la tenía ausente. Jennifer. ¿Nos ayudas, Ignacio? No se oye, Jennifer. Bueno, Sara. Sara, ayuda a Ignacio. Profe, perdón, yo creo que Sadie tenía la mano levantada antes que yo. Ah, bueno, Sadie. Sadie. El ingreso por intereses aumentaría el haber y disminuye el debe. Correcto, porque son un ingreso por intereses.
Profe, Gracias. Sí, ¿me está hablando Jenny? sí, me escucha. Es que tenía los audífonos y no sé, no me escuchaba. Sí, Jennifer, que hoy la puse ausente, ¿yo a usted? Sí, de hecho le estaba comentando que sí ha estado toda la clase. Sí, pero yo la llamé ahora para la presentación. Sí, es que digamos, bueno, no sé si notó que me accedió como 5 veces porque se me fue mucho el internet. Ok, está bien. Ajá, me estaba preguntando sobre los intereses ganados, ¿verdad? Ajá. Que eran los ingresos y que aumentaba en el debe, creo. No, aumentan en el haber. Ah, ok. Tienen que fijarse en el APIC, ¿ok? Y en esta clasificación que tenemos por aquí. Voy a hacerle la pregunta a otro. Tienen que estar listos. Vamos a ver. Vamos a usar a José Aguilar. De acuerdo, profe. A ver, José. Usted busca la cuenta aquí. Yo le digo documentos por cobrar. Ok, documentos por cobrar es un activo, ¿no? ¿Un activo? ¿Cuál es el comportamiento? Sí es. Me Le soplaron. me lo soplaron. Ok, vamos a ver con otro. Catherine Sánchez. Catherine. ¿Estás ahí, Catherine? Sí, profe. Lista, Catherine. Vamos a usar documentos por pagar a largo plazo. ¿Qué será un documento por pagar a largo plazo? Catherine, ¿qué se me hizo? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí se escucha, profe. Profe, no sé, es que desde hace rato tengo mala señal. David Jiménez. Sí, profe. David, vamos a buscar utilidades retenidas. Ok. ¿Qué es utilidades retenidas? En términos de la T, ¿qué hace? Disminuir. Ajá, ¿qué es y cuál es el comportamiento? El comportamiento creo que sería que aumenta el debe y disminuye el haber. No, porque las utilidades retenidas forman parte del patrimonio. Y si nos vamos a la PIC, patrimonio, ¿cuál es el comportamiento? David. Sí, que aumenta el haber y disminuye el debe. Exacto. Entonces, vean, chicos, qué importante cuando vemos las cuentas. Tenemos que ubicar la cuenta, decir, ok, ¿qué es la cuenta? Y después de que sabemos qué es la cuenta, lo que tenemos que hacer es buscar la clasificación, ¿ok? Dime, Julián. Profe, es que no me dio tiempo de apuntar lo de la PIC, entonces, ¿cómo era? Esto lo tiene en mediación. Ok, pero entonces los activos aumentan el debe, ¿es así? Aumentan el debe, los gastos al haber No. y los del... Véalo como está aquí. Los extremos que son activo y gasto aumentan al debe y disminuyen al haber. Ah, ok, ok. Y los medios que son pasivos, patrimonio e ingresos aumentan al haber y disminuyen al debe. Ah, ok, ok. Listo. Por eso Gracias. es que lo que estoy haciendo aquí es para jugar con las cuentas para que ustedes se las aprendan y sea mucho más fácil. ¿Ok? Entonces vamos a ver por ahí. Aneli. ¿Estás ahí? Gastos de venta. Los gastos. Creo que los gastos se comportan igual que los activos, o me equivoco. ¿Sí? Entonces, aumentan en el haber, no, aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Correcto, muy bien, Aneli. Es que cuando yo estaba en clases, antes, entonces,
Yo los ponía a hacer esto, pero se ganaban confites, pero aquí ahora tengo que jugármela como pueda. Entonces, vamos a ver. Elina. Sí. Elina, le voy a poner a usted derechos de autor. Derechos de autor. Es un activo, entonces un extremo es aumenta el debe y disminuye el haber. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, entonces ya hoy aprendimos la parte teórica, toda, ya la vimos toda, ya vimos todo el capítulo 1, ya más bien estamos a 3 minutos de terminar la clase. Les agradezco mucho la paciencia, voy a dejar aquí, porque yo sé que hoy es una clase difícil porque es mucha teoría y es muy cansado tanto para ustedes como para mí, pero bueno, salimos adelante. Logramos ver toda la materia y eso me alegra mucho y hasta pudimos jugar un poquillo con eso de la clasificación de las cuentas. Para la próxima semana tenemos varias cositas que hacer, entonces tomen nota, por favor. En primer lugar, tienen que leer el marco conceptual, es muy importante que lo lean, entonces vamos a tomar nota aquí, tienen que leer el marco conceptual, tienen que leer el capítulo 1 para reforzar conocimiento de lo que vimos hoy, leer el capítulo 1 y tienen que ver los videos que están en el documentito en Word que está en mediación virtual. Por eso les digo que hay muchas cosas que hacer. Esos videitos hasta yo los tengo que ver de tarea porque no los he visto. Entonces vamos a ver los videos de marco conceptual. Voy a dejar 2 tareas de entregar. ¿Ok? La primera tarea de entregar va a ser un glosario del marco conceptual. Y la segunda tarea de entregar va a ser un glosario del capítulo 1. Esas son nuestras 2 tareas. Esas tareas las vamos a hacer en equipos de trabajo. Entonces, sí voy a tener acá la grabación para que hagamos rápidamente los equipos de trabajo. ¿Ok?